Hola, buenos días. 12:30, si no me equivoco, por mis 7 relojes. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda en la que vamos a hablar de la universidad vista por los universitarios, ¿vale? Como bien dice el título, el objetivo es que tengáis una primera visión de la forma más directa a través de 6 futuros compañeros de universidad que hoy nos acompañan y nos van a contar pues todo aquello que no viene en los folletos, porque está muy bien la información que dan las universidades, es genial, pero realmente lo que yo quiero a través de esta mesa redonda es que podamos compartir cuáles son las principales experiencias para que vosotros y vosotras podáis conocer en mayor medida de lo posible lo que conlleva ser universitario, ¿vale? Lo primero, presentarme. ¿Qué pinto yo aquí? Bueno, si habéis leído el folleto, yo soy gestor de programas de emprendimiento. ¿Y qué tiene que ver eso con la universidad? Bueno, soy profe universitario también, entonces alguno me ha tenido que soportar en clase. Y luego, además, por la institución en la que trabajo, la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, tenemos varias patas. Una de ellas es la verificación y acreditación de títulos universitarios. O sea, digamos que somos los que verifican que se están cumpliendo las reglas del juego en lo que las universidades dicen que van a impartir, ¿vale? Luego también hacemos otras cosas, como el área en el que trabajo yo, que trabajamos con startups, que como he estado comentando algunos de vosotros que habéis pasado antes por el stand, ¿qué es una startup? Nadie sabía lo que es una startup, pero todo el mundo sabe lo que es Google. Bueno, pues Google cuando empezó era una startup, era una idea, era un concepto de algo que tenían y querían desarrollar y convertirlo en el gigante que es hoy, transformando el mundo y convirtiéndolo en una empresa multimillonaria, ¿vale? Entonces, bueno, ya para ir al grano, para hablar de lo que realmente estamos aquí, voy a proceder a presentaros, ¿vale? Y bueno, hoy me acompañan en la mesa redonda, como no sé dónde estoy colocado, mira, ahí está, ¿vale? Nos acompaña María Cruz Serrano, estudiante de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, te toca la primera, bienvenida, María Cruz. Ibai Vidasolo, alumno de 4º curso de Enfermería y Fisioterapia, Salus Infomorum, es la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. Bienvenido, Ibai. Irene Arribas, estudiante de grado en Podología de la Universidad de La Salle. Bienvenida, Irene. Tenemos a Eva Fernández, estudiante de doble grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Bienvenida. Tenemos a Jorge Picayo, estudiante de 3er curso del doble grado de Relaciones Internacionales y Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y a Iker Leguizamón, recién graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? Como veis, contamos con alumnos de todas las ramas, humanidades, ciencias sociales, ciencias más puras, como la de la salud y también de la rama de ingeniería. Así que, sin más preámbulos y para entrar en detalle, vamos a comenzar la primera pregunta por allí, ¿vale? Por la derecha, y luego ya cambiamos de sentido. La primera pregunta, ¿vale? Jorge, ¿cuándo elegiste qué estudiar? ¿Tenías clara la titulación? ¿Y cuál fue tu primera elección? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como has dicho, estudio Relaciones Internacionales y Economía, que yo creo que no es lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en ir a la universidad. Es una carrera muy específica, así que yo lo decidí muy pronto, porque además es una carrera que no se oferta en mi ciudad, que es Zaragoza, entonces tuve que venir aquí. Y bueno, la verdad que lo elegí porque me gustaba mucho la economía desde siempre. La economía es uno de los temas que más podemos ver, digamos, en el día a día, que suelen ser noticia. Entonces a mí me interesaba mucho esa rama y bueno, dio la casualidad y la suerte de que tuve la nota suficiente para compaginarlo con las relaciones internacionales, que es otro de los temas que también están más en el día a día, en los medios de comunicación, etcétera. Así que en cuanto supe que existía esa carrera, porque esa es otra, saber que tu carrera existe, lo decidí sin ningún tipo de duda, vamos. Perfecto. A ver, ahí quisiera matizar una cosa, Iker. Creo que no es suerte. Llegar a una carrera en la cual has trabajado muy duro durante 2 años de tu vida para sacar esa nota, no es suerte. Suerte es encontrarte un billete de 10 euros por la calle, ¿vale? Suerte es saber que existe. Poner en valor vuestro trabajo, que es muy importante, ¿vale? Muchas gracias. Vale, seguimos con Eva. Cuéntanos.
Irene. Ah, que lo tengo al revés. No perdón. pasa nada. Irene, cuéntanos, ¿tenías claro que querías estudiar a los Pues 18 yo todo lo años? contrario a Jorge, o sea, yo no pensaba nada en podología ni nada de eso, o sea, yo he dado muchísimas vueltas, a él le dio la nota, a mí no, y yo siempre he tenido claro que quería algo relacionado con la sanidad, pero nunca sabía bien, pues, enfermería, medicina, sabía que quería algo sanitario, pero no sabía el qué. Y no me dio la nota para enfermería y me cogió en el grado superior de anatomía patológica, que la verdad es un grado súper bonito y que es otra opción también a la universidad, los grados superiores. Y después de eso tampoco me dio la nota y entré en terapia ocupacional, otra carrera súper bonita y súper significativa, pero que a mí como tal no me llenaba. Y hablando con compañeros que habían estudiado en el grado superior, anatomía patológica, muchos de ellos habían entrado en podología. Vuelvo a repetir, yo no sabía absolutamente nada de la podología, solo que se tocaban pies y ya está. Entonces me estuvieron explicando lo que se enseñaba, todo lo que abarcaba la podología y dije, pues a ello, y aquí estoy. Qué bueno. No pensaba que este capítulo se iba a abrir tan pronto, pero me alegra ver que hay alguien que no ha seguido el camino tradicional para llegar a la universidad. En mi caso también fue muy parecido. Os voy a contar mi rollo en 30 segundos, técnica de elevator pitch de emprendedores, y a mí me pasó algo parecido. A mí se me dio también segundo bachillerato que hice tercero y cuarto. Decidí repetir. Yo pensé que la universidad no está hecha para mí, entonces me metí en un ciclo superior. Ahí es donde aprendí realmente a pensar, a que todas esas cosas que tenían sus exigencias sobre el papel iban a algún sitio. Entonces, yo también soy de los que da las gracias a la FP por abrirme la cabeza y mostrarme cómo es de verdad el mundo y después darme la oportunidad de saltar al ambiente universitario, descubrir cómo son realmente esas cosas. También es cierto que llegamos con un poquito más de ventaja que los de segundo de bachillerato. Yo me acuerdo de las primeras clases de química. Yo soy ingeniero de la energía, no lo he dicho, pero las primeras clases de química todos venían a copiarme, claro. Llevaba 2 años entre matraces, entonces era bastante fácil para mí hacer esas disoluciones que el mundo veía como magia. Entonces me alegra abrir ese melón porque me encanta y fantástico, y muchísimas gracias por compartirlo. Vale, pues continuamos con María de la Cruz. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Yo siempre he sido una persona que le ha gustado siempre la física, las mates, ¿no? Pues del instituto. Entonces, bueno, tenía que escoger carrera y a diferencia también de mi primer compañero no tenía ni idea, ¿no? Dije, bueno, pues una ingeniería, ¿no? Me tocará. Estuve mirando las ingenierías y dije, esto para mí no es. Entonces me quedaba arquitectura. Me metí y un poco para que no os sorprendáis, o sea, me quedaban 3 años y medio de carrera, pero en mi cuarto año decidí dejarla porque sentía tampoco que no era lo mismo, no era para mí, ¿no? O sea, buscaba algo muchísimo más artístico y por eso acabé metida en diseño de interiores. Entonces, bueno, muchas veces dices, joder, ¿cómo te cambias desde arquitectura a diseño de interiores si es casi lo mismo? Sí, pero no, ¿no? Porque al final, bueno, no sé si alguien aquí está pensando, ¿no? En meterse eso en arquitectura y demás. El caso es que la arquitectura es el volumen desde fuera y el diseño de interior es el volumen desde dentro. Por lo tanto, aunque parezca lo mismo, son cosas completamente diferentes, con puntos de vista muy diferentes. Y bueno, también decir que cuando una persona, ¿no? Que parece que con 18 años tenemos que escoger lo que vamos a dedicarnos el resto de nuestra vida, y que la vida da muchas vueltas y que no pasa nada si antes o después pues se cambia de opción, ya sea en los estudios, en el ámbito laboral o en cualquier cosa, ¿no? Que las personas evolucionamos y cambiamos, y también tenerlo, que es mucha presión escoger carrera, y que bueno, que muchas veces también hay que relativizar un poco que las cosas se pueden solucionar y se pueden cambiar. Pues muchísimas gracias, pero me gustaría seguir incidiendo en lo que acabas de comentar. ¿Qué te dijeron en casa cuando dijiste voy a cambiar de carrera? Bueno, en mi casa fue un caos. O sea, ¿por qué? No se lo esperaban, claro. Además, ya estaba en el cuarto curso y decían, bueno, o sea, yo siempre daba tumbos, no sabía. Yo terminaba el curso y decía, no sé, pero claro,
decía, es que para qué voy a dejar arquitectura para meterme en diseño de interiores. Al final, ¿no? Después viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Si yo seguía también un poco con esa idea. Tampoco encontré una escuela pública hasta que ya por fin la encontré, porque en una privada pues mi familia no podía permitírselo. Y entonces, o sea, ya en mi casa, entrando en cuarto, dijeron, ah, bueno, pues ya está, mi hija ya va a terminar la carrera. Y claro, de repente llegué y dije, pues no. Entonces, o sea, fue bastante difícil, coincidía además con el confinamiento de la pandemia. Entonces, fue una situación bastante complicada, pero bueno, decir que eso, que siempre se soluciona, que no es fácil, no es una decisión fácil ni estando en primero, ni en segundo, ni en tercero. Siempre es una situación bastante complicada porque además dices, joder, es que es un año perdido o ahora tengo que alargar la carrera. Y bueno, decir que mi sensación no es para nada esa. Es cierto que sí, se me ha alargado un poco, ¿no? Estaba deseando terminar de estudiar, pero para nada ha sido tiempo perdido, al contrario, creo que ha sido tiempo ganado de aprendizaje, de experiencia, de todo un poco, ¿no? Te iba a preguntar que si te arrepentías de haber tomado esa decisión, pero me queda clarísimo que no. Que es la mejor decisión que has podido tomar. Y siempre lo digo. Sí, ¿vale? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por también tomar esa decisión valiente, porque no es nada fácil. O sea, os poníamos antes el ejemplo del FP y ahora mismo pasa eso. Con 17 años os están pidiendo que elijáis qué queréis ser el resto de vuestras vidas. Es normal que os equivoquéis. Es normal que queráis ser otra cosa en 2, 3, 4, 5 años. Entonces, sed valientes y dedicaros a lo que os gusta, porque eso es lo que os hará felices, ¿vale? Parece que estoy cerrando ya la mesa, pero no, seguimos con Ibai. Ibai, cuéntanos. Buenos días a todos. Pues yo desde pequeño me quería dedicar a alguna profesión de la rama sanitaria. Me acuerdo que cuando me tenía que levantar para ir al centro de salud, yo me despertaba con muchísima ilusión. Y cuando estaba la pediatra auscultándome el corazón y tal, yo siempre le decía, oye, ¿me puedes dejar a mí también escucharlo? Y me acuerdo que mi madre me regañaba un montón de veces porque no paraba de hacerle preguntas a la pobre pediatra. Pero realmente cuando me di cuenta que quería estudiar enfermería y no medicina, fue cuando me rompí el húmero. Estuve una semana ingresado en el hospital y durante esa semana el médico pasaba 2 minutos una vez al día y en cambio la enfermera era la que estaba ahí durante todo el día cuidándome. Y desde ese momento tuve claro que lo mío era la enfermería y aquí estoy a 8 meses de terminar la carrera y en ningún momento, ni en época de exámenes, me he arrepentido de haber elegido esta profesión. Me gustaría profundizar ahí. ¿Cómo ha sido el camino? Porque en tu caso está clarísimo que tu profesión es vocacional. Tus estudios son vocacionales, tu profesión va a ser vocacional. Sí. ¿Cómo has superado esas barreras? Ya no solamente esos exámenes y en esos momentos de, pues es que tal vez luego tienes que seguir estudiando, prepararte una oposición, ahora con enfermería tienes que hacer el EIR. ¿Cómo lo has afrontado? ¿En algún momento te ha podido la presión a decir, mira, es mi sueño, pero tal vez tengo que aparcarlo para ser un poco más realista? ¿O has dicho, no, me pongo el mundo por montera y me lo llevo por delante? Pues no sé si es porque lo he tenido muy mentalizado o qué desde pequeño, pero yo cuando me quería enfocar, yo desde siempre me he querido en la ESO ya cuando tenía claro las profesiones de la salud y tal, me enfoqué en la enfermería y en ningún momento he pensado de si lo podía hacer, no lo podía hacer. Es verdad que puede estar esa duda de podré sacar la carrera hacia adelante y tal, pero quiero estudiar enfermería. Cuando termine la carrera me gustaría seguir estudiando, hacer algún máster. Y vamos, lo tengo clarísimo. Pues tío, enhorabuena. Gracias. Eva, tu Hola, turno. Muy buenas. Bueno, en mi caso, a mí me gustaba todo. Yo me ponía en una carrera y yo decía, a mí esto me encanta y a mí esto también. Entonces, pues era una decisión compleja, pero cambiaba constantemente. Ya cuando me puse un poco más seria en bachillerato, dije, bueno, vamos a ver que es factible, que me gusta también no estudiar solo, sino trabajar después también. Y mi madre siempre decía que yo era muy justa y que yo tenía que ser jueza, y a mí me encantaba también. Entonces dije, bueno, pues a esto. ¿Qué pasó? Que de repente las causas sociales a mí me podían. Entonces decidí hacer periodismo. Esto nos ponemos en primero de bachillerato. Con periodismo yo dije, es que me gusta mucho ser, no sé, me gustaría ser corresponsal de guerra.
Pues bueno, en internet, porque yo soy de un pueblo pequeño donde no hay demasiada información. En el instituto sí que nos ofrecían información, pero era todo muy relacionado con la Universidad de Salamanca, entonces pues al final no había cosas que no llegaban, y en internet yo vi relaciones internacionales y yo dije esto. Además me leí una trilogía de libros de Ken Follett y a mí las relaciones internacionales ya, claro, me encantaban. Así que dije, ¿existe periodismo y relaciones internacionales? Lo busqué y efectivamente. Después me dio un ataque de realismo, de decir, ¿y si no consigo ser corresponsal? ¿Me gustan todos los oficios relacionados con el periodismo? Pues quizá no. Derecho tiene muchas salidas. ¿Qué pasa? Que yo para memorizar, nada buena. Yo razonar lo que quieran, estudiar todo lo que quieran, pero memorizar no. Entonces dije, realmente es que esto no es lo mío. Y ya llegamos al último medio año de bachillerato y yo ya lo tenía claro que era política. Que la carrera que tenía que hacer, no para ser política, sino para ser politóloga y analizar todo lo que sucedía. ¿Qué pasó? Que entré en la carrera con el complemento de política para relaciones internacionales. Son dos carreras totalmente distintas, que a la vez se complementan muy bien, pero son dos carreras. Y he acabado la carrera, que ahora la política es lo que más me gusta, y las relaciones internacionales me han venido genial para una amplitud de miras, pero al final han cambiado un poco las cosas. Pero sí. Fantástico. Yo creo que el momento en el que dijiste quiero ser corresponsal de guerra, a tus padres les dio mucho miedo, ¿no? Sí, pero luego con relaciones internacionales también, porque yo decía que quería ser embajadora en cualquier país. Entonces dijeron, pues no sé qué es peor, pero y tampoco sé qué es mejor, así que pues bueno, lo que tú veas. Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, por tu experiencia. Iker, cuéntanos. Bueno, hola a todos. Yo también, a mí me gustaba un poco todo, pero sí que es verdad que siempre tuve un poco más de talento para lo que eran las matemáticas y lo técnico, y ya cuando me puse a decidir en serio en bachiller, pues bueno, empecé pues con la lista de ingenierías y decir cuál sí, cuál no, cuál sí, cuál no, y al final pues me quedé solo con una. Entonces pues la decisión se fue aclarando con el tiempo, y cuando ya más o menos tenía decidido que quería estudiar, pues amplié mi conocimiento y entré en los planes de estudios. Leí las asignaturas que tenía la carrera, que bueno, a veces lees un título y tú no sabes qué es Geotecnia 2, pero bueno, al menos algo puedes intuir. Y yo creo que eso es algo que ayuda mucho, que es leer los planes de estudio para ver qué asignaturas específicas vas a tocar en cada carrera, que es algo que creo que a mí me sirvió y que te hace tener una idea más aproximada. Y nada, y para mí es una carrera que junta lo técnico con lo social, porque tiene una vocación muy social de pues conectar a la gente con infraestructuras y abastecer de servicios como puede ser pues el saneamiento de aguas y cosas relacionadas. Y para mí pues es la mejor manera que yo encontré de contribuir al mundo con mi carrera profesional. En ese momento en el que dices que te gustaba todo, ¿cuál es ese clic que dices en la hoja de poner cuál tiene que ser mi primera preferencia? Elijo esta titulación. ¿Cómo distinguiste entre ellas? Es verdad que me gustaba todo, pero había cosas que se me daban mejor que otras. Y sí que es verdad que muchas veces nos dicen que tenemos que estudiar lo que nos guste. Y no os voy a decir que no estudiéis lo que os guste, pero en mi caso fue una combinación de qué se me da bien y qué me gusta. Y encontrar un equilibrio entre las dos pues es algo que yo creo que ayuda a luego pues prolongar, porque muchas veces estudias algo que te gusta mucho, pero si estás frustrado y vas a clase y no entiendes nada, y al final eso acaba pues en que acabarás odiando la carrera. Lo que os guste, totalmente de acuerdo. Si estudias lo que te gusta, tendrás más opciones de trabajar de lo que te gusta, y realmente a quien le gusta su trabajo cambia mucho la película a alguien que va pues, con otras condiciones. Bueno, acabada la primera pregunta, vamos a por la segunda, ¿vale? Vamos a hablar de vuestra trayectoria en la universidad. ¿Qué destacaríais como lo más importante? No vale decir los estudios. Yo sé que, por ejemplo, mis alumnos de grado en ingeniería van a decir que lo mejor de la universidad son mis clases, ¿vale? Pero lo que quiero es que contéis, dentro de la experiencia de la universidad, ¿qué os lleváis? ¿Qué es lo mejor que habéis vivido? Bueno, yo el año que entré en la universidad fue el bonito año de la pandemia, entonces tengo unos recuerdos de... He dicho la mejor. ¿Qué destacarías? No la pandemia. Bueno, dale. Recuerdo que fue complicado al inicio porque
la universidad te encuentras un poco solo al principio, no de compañeros, sino de que ya no te están llevando de la mano, no tienes un tutor en el que basarte, y es un poco un mundo en el que te tienes que buscar un poco más las castañas. Pero yo creo que destacaría sobre todo las conexiones con gente que he hecho de amistades, es lo más importante que os vais a llevar de la carrera, y luego al final gente que va a estar en tu mismo mundo profesional, pues si son amigos tuyos, pues todavía mejor. Y las oportunidades que te dan las universidades, pues con diferentes cursos y diferentes ayudas o programas de aprendizaje. Muy importante eso. Es un cambio drástico total. Siempre estamos acostumbrados a tener una persona de referencia en el instituto, en el colegio, a un tutor. En la universidad lo que te vas a encontrar es un coordinador de grado, que es el que se encarga de la estructura, pero no está ahí para ayudarte, para resolver esas inquietudes. Por eso el papel muchas veces de los propios alumnos que están en cursos por encima, o incluso un alumno mentor, como hay algunas universidades que tienen ese programa, es tan importante para recibiros a la universidad, que os sintáis cómodos y que si en algún momento tenéis una cuestión de lo que sea, podéis resolverla de una forma fácil, ágil y con confianza, ¿vale? Eva, cuéntanos. Pues en mi caso yo quiero hacer un poco de hincapié en las amistades, pero también en los compañeros. Creo que se puede aprender muchísimo de la gente que te rodea, sean tus amigos o no, porque cada pregunta que alguien hace es una pregunta que podías haber hecho tú, y el aprendizaje de cada uno es muy individual y es muy de cada uno, pero al final si aprendes de los aprendizajes de los demás, te llevas una enorme parte. Mis amigos y mis compañeros se han convertido en referentes a lo largo de la carrera, y todos queremos tener un poco de lo que tiene el otro, entonces coger algo que te gusta de alguien, inspirarte siempre, creo que es muy interesante. Además, por supuesto, de los profesores, pero yo destacaría eso, de los compañeros. Muchas gracias, Eva. Ibai. Pues para mí el cambio de la universidad ha sido uno de los más importantes de mi vida, y para que me entendáis a lo que me refiero, yo vengo de un pueblo pequeño vasco de 200 habitantes aproximadamente a una ciudad con más de 3 millones, y evidentemente esto al principio pues fue muy impactante. Vine solo, no conocía a nadie, no tenía amigos, y siempre está ese miedo de, joder, ¿conseguiré hacer algún amigo? Pero desde el primer día que entras en la universidad te das cuenta que todo el mundo está en la misma situación que tú, todo el mundo quiere socializar, todo el mundo quiere hacer amigos, y al final tampoco fue un reto muy desafiante. Y luego también yo, en mi caso, el hecho de salir de casa, dejar de vivir con tus padres, que ya no te cocinen, que ya no te planchen, que ya no te controlen, a mí eso me llevó a una etapa de madurez e independencia muy grande. Y para mí entrar en la universidad ha sido entrar en una de las mejores etapas de mi vida. Y respecto a mi universidad, que mi universidad es la Universidad Pontificia de Salamanca, que algunos diréis, este hombre que hace aquí en Madrid, si su universidad está en Salamanca, ¿a qué hora habrá madrugado? Pues no, es que esta universidad tiene aquí en Madrid un campus que se llama Salus Infirmorum, se encuentra en el barrio de Argüelles, en la calle Gaztambide, y que ofrece los grados de nutrición y dietética, fisioterapia y enfermería. Y una de las mejores cosas que a mí también me hizo venir a esta universidad fue que es un campus pequeñito, donde se fomenta también un ambiente muy familiar en el cual pues todos nos conocemos, y el ambiente con el profesorado también es muy cercano, y eso a mí me tranquilizó mucho porque podía contar con ellos tanto para lo académico como para lo personal también. Pues muchas gracias, Ibai, la verdad, y valiente el paso de abandonar un pueblecito cambiar un pueblecito por una ciudad de 3 millones de habitantes. Sí, pero merece la pena, ¿eh? Ya nos lo has dicho, que sí, es vocacional. Maricruz. Bueno, yo en mi caso también animaros a que si hay alguna asociación de la universidad, del grado, de lo que sea, que os apuntéis sin ninguna duda, porque, bueno, o sea, en mi caso, cuando entré en arquitectura, pues llegaron, ¿no? Hola, somos la asociación 3Arcur, se llamaba, de arquitectura en la Rey Juan Carlos. Y bueno, no es que no solo te llevas amigos, que también, sino te llevas experiencias, y si ya te involucras dentro de la asociación, como fue en mi caso, que pues tenía diferentes departamentos, y
y yo me metí en el departamento de culturales, en el que organizábamos viajes, hacíamos recomendaciones de exposiciones pues una vez a la semana o una vez al mes, ¿no? De las diferentes exposiciones a las que se podía ir, que podía interesar pues al resto de asociados, y se generaba también o sea, no era una sensación, generábamos una comunidad, que también algo que no suele pasar, pero en mi caso nos llevábamos con gente de otros cursos, nos pasaban apuntes, nos daban recomendaciones, nos íbamos de cervezas después de clase todos juntos, y eso yo creo que se vive más, ¿no? en la universidad, que no tanto en el instituto, que también, pero ya no es tanto tus amigos, sino que vas con colegas y te metes dentro de un grupo donde todos tenéis los mismos intereses, aprendéis también un poco, como decía Eva, aprendéis todos de todos, y son inspiración, y cada uno luego pues va cogiendo, ¿no? su salida, te vas separando, pero creo que es súper importante también sentirte acompañado en un ámbito tan grande como es la universidad, con tantos alumnos, con todo nuevo. Y entonces igual deciros que si hay alguna asociación, que vayáis de cabeza, porque siempre os va a ayudar. Si tenéis cualquier problema y demás, pues siempre va a haber alguien que diga, oye, pues yo te puedo ayudar con esto, y luego pues lógicamente, ¿no?, tú también ayudar a los demás. Entonces también eso es muy gratificante. Muchas gracias, Maricruz. Irene. Pues yo creo que voy a decir un poco lo mismo que todos, porque yo lo que destaco es el sentimiento de unión que tengo con mis compañeros, y no solamente con mis compañeros, sino también pues con compañeros de la misma carrera y de la facultad incluso. Porque me pasa también un poco como a Ibai, mi carrera pues es muy pequeñita, mi campus es muy pequeñito, y mi gremio, que es la podología, también es muy pequeñito. Entonces, en cuanto conoces a los profesores, ya conoces a la mitad de los podólogos que hay en España. Entonces, el hecho de conocernos todos tanto, y que al ser pocos creas más sentimiento de unión, de apoyarte, de pues yo haría esto, compartir experiencias, porque también la podología es una carrera que mucha gente es de segunda opción. Tengo compañeros que son técnicos de rayos, psicólogos, fisioterapeutas, o sea, ya no solamente aprendes de compañeros de tu misma edad, sino aprendes de profesionales en otros ámbitos, que eso es muy enriquecedor y te abre muchísimas más miras a la hora de, pues en mi caso, diagnosticar o tratar a un paciente, que no solamente te quedas con lo que te enseña el profesor, que es podólogo, sino también, pues, mi compañero de fisio, pues yo haría esto, hay esta técnica nueva, tal, no sé qué. Entonces, buscar vuestro huequito con vuestras personas, que eso mola mucho en la universidad. Muchísimas gracias, Irene. Jorge, ¿qué destacas? Bueno, a mí me parece muy importante todo lo que habéis dicho, y por tratar de aportar algo diferente al resto, me gustaría incitaros a que sigáis vuestro propio camino y sigáis vuestras propias inquietudes. Y en este sentido quiero recalcar lo que ha dicho Maricruz de las asociaciones. Al final es una forma de crear tu camino, porque las carreras están pensadas para mucha gente muy diferente, incluyen muchas asignaturas distintas que aluden a muchas ramas distintas del conocimiento, y al final para los que tengáis claro más o menos cuál es vuestro camino, pues os apoyo a que desarrolléis vuestras inquietudes, vuestras curiosidades, y que os juntéis con gente que las comparta. Estupendo, Jorge. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la aportación. Por resumir, asociaciones, importantísimo el participar con el entorno universitario y con todo aquello que no es puramente lo lectivo. Los compañeros, apoyarse en ellos, tanto los que son de clases como de cursos superiores. Es una ventaja poder contar con la experiencia de alguien que ya ha pasado por donde tú vas a pasar. Y luego también, ¿por qué no?, tener en cuenta esas experiencias negativas, como lo que comentaba Iker del COVID. El COVID nos impactó a todos cuando éramos alumnos, cuando éramos profesores. Fue una experiencia en ciertos casos traumática,
que tuvimos que aprender rápidamente cómo poder adaptarnos y de un efecto negativo, consecuencias positivas, esa mejora del aprendizaje online, el tener a disposición de los alumnos muchísimas más herramientas para que podáis desarrollar vuestro futuro profesional, en este caso vuestro entorno académico, de la mejor manera posible. Vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? La siguiente pregunta que os planteo es: ¿universidad, oportunidad o reto? ¿Cómo la afrontasteis cada uno de vosotros? Y que le trasladéis un poco si tienen que tener más presión o liberarles un poquito más esa presión, ¿vale? Para que no estemos todo el rato así, vamos a empezar por aquí y luego damos la vuelta, ¿vale? Vale, genial. Pues para mí yo creo que ha sido más una oportunidad de estudiar lo que yo siempre he querido, y es verdad que a pesar de no haber entrado en una universidad pública, también he tenido esa oportunidad de seguir luchando para estudiar enfermería. Pero es verdad que igual por otra parte también ha sido un poco de reto. Yo cuando estaba sentado, donde estáis sentados vosotros ahora, en la ESO y en bachillerato, no era un alumno que sacaba sobresalientes, y me daba un poco miedo ese cambio a la universidad por si sería capaz de sacar la carrera hacia adelante. Y aquí sí que quiero matizar una cosa, que no es lo mismo estudiar asignaturas en la ESO, en bachillerato, que no os gusten, que estudiar asignaturas de una carrera que habéis elegido vosotros mismos. Y yo por eso recomiendo a todos que antes de elegir al tuntún alguna carrera, para los que no tenéis claro qué queréis estudiar, que toméis un tiempo, porque esto ya no solo de cara a la universidad, sino que ya de cara a vuestro trabajo, a vuestra vida laboral. No es lo mismo que os levantéis una mañana para ir a un trabajo que os gusta y que os apasiona, que ir a un trabajo que ni fu ni fa. Y los que tenéis claro lo que queréis estudiar, de verdad lucharlo, en mayúsculas, lucharlo hasta conseguirlo. Muchas gracias, Ibai. Eva. En cuanto a si la universidad es una oportunidad o un reto, yo es que creo que son muchas oportunidades y muchos retos. Un reto es una asignatura, pues lo que dice mi compañero, que no te encanta, pero a la vez luego tienes en la hora siguiente una que te apasiona. Eso va a pasar. Obviamente cuantas menos haya que te gusten menos, mejor. Pero diría entre las oportunidades que la mayor de todas para mí ha sido poder preguntarlo todo. Preguntar todo lo que se me ocurre, aunque lo que yo pienso creo que es una tontería mayúscula, pero está muy bien preguntarlo porque a lo mejor otro tiene la duda y de repente tú te sientes mucho mejor porque dices, anda, yo no era la única que me preguntaba esto. Y además estás con profesores y con compañeros que son de los mejores que van a ser en lo suyo y que tienen una pasión enorme por lo que hacen. Entonces, preguntar al final creo que lo soluciona todo, los retos, y que es una oportunidad que prácticamente anula todos los retos. Muchas gracias, Eva. Iker, ¿en tu caso? Bueno, yo diría que es un reto día a día, porque yo la verdad es que la experiencia de que te gustan todas las asignaturas de tu carrera pues no la he vivido, y no diría que es algo general en mi carrera. Va a haber asignaturas pues que os gusten más y algunas que os parezcan pues muy difíciles de tragar. Esa es, al menos desde mi punto de vista, la experiencia. Pero bueno, un reto porque pasas de ir al instituto, que a lo mejor pues aprobar es asequible para todo el mundo, y te planteas en algunas asignaturas que tienen un 7% de aprobados o un 10% de aprobados. Entonces pues cambia mucho la película y te tienes que acostumbrar rápidamente. Pero bueno, también muchas oportunidades. Gracias a mí el deporte universitario me ha dado muchas oportunidades de viajar, gracias a mi universidad, y también lo que es la representación de alumnos a nivel de delegación, pues es una cosa en la que crecer como persona, también viajes, oportunidades. Yo he estado reunido pues con gente de ministerios de educación pidiendo pues cambios para la mejora de vida universitaria, y es una cosa que luego te sientes muy orgulloso de ello y ayudas a dejar la universidad mejor de lo que tú la encontraste. Gran repaso por los retos, sobre todo por esas asignaturas del 7% de aprobados que los ingenieros estamos tan acostumbrados a ver en nuestras titulaciones, pero que realmente es una oportunidad, la primera oportunidad para diferenciaros del resto, de por qué voy a abandonar una asignatura cuando es el primer día y me encuentro 250 personas. Bueno, vamos a analizar la situación, a identificar el por qué el resto de compañeros también lo abandonan por miedo, y muchas veces convertimos una asignatura que realmente es bonita, pero difícil, en algo imposible, más por esa mentalidad de que no vamos a ser capaces de superar el reto, ¿no? Es que gracias por el aporte, Iker. Cambiamos de lado. Jorge.
Bueno, yo quiero daros también una posición un poco ecléctica. Tiene un poco de oportunidad, bueno, mucho de oportunidad y mucho de reto también. En las oportunidades me gustaría también poner de relieve lo que ha dicho Eva, sobre todo acerca de los profesores, que cuando entramos a la universidad pensamos que son personas muy alejadas de la realidad, o al menos alejadas de nosotros, porque al menos en mi experiencia no son personas que vayan a preguntarte el nombre el primer día de clase, pero es verdad que son especialistas en lo suyo y que os pueden dar puntos de vista muy valiosos, tanto acerca de la materia que tratéis y también acerca del ámbito profesional. Son personas ya con mucha experiencia y muchos de ellos no solo a la docencia, sino que también han trabajado en empresas, tienen mucho bagaje. Así que yo, como oportunidad, diría que el trato con los profesores es una oportunidad muy buena de orientarte. Y luego, en cuanto a los retos, a mí me gustaría ofreceros una versión de los retos como algo positivo, más que como algo que nos cuesta. Me gustaría presentarlo como algo que te empuja a sacar tu mejor versión, y hay muchas asignaturas que te empujan a sacar tu mejor versión, a ser disciplinado y a saber que en general siempre hay cosas que te gustan y cosas que no, pero que al final te forjan la disciplina y el carácter y son las que te hacen llegar a donde quieres. Exacto, es aquello lo más duro, lo que luego encima, para más INRI, es lo que acabas recordando toda tu vida. O sea, yo ahora mismo hay asignaturas que he aprobado la primera que no me acuerdo, pero no se me olvidará jamás transporte de calor y análisis de estructuras. O sea, es completamente cierto. Muchas gracias, Jorge. Irene. Para mí, en mi experiencia, ha sido tanto un reto como una oportunidad. Al principio fue una oportunidad porque después de dar muchas vueltas, como he comentado antes, por fin tenía la oportunidad de estudiar algo que me gustaba, que me podía superar a mí misma, y luego pues al final del primer año pues se volvió un reto por circunstancias familiares. Entonces tuve que compaginar estudiar una carrera a tiempo completo con trabajar en hostelería también a tiempo completo casi. Entonces, el hecho de haber podido combinar la oportunidad y el reto me ha hecho a mí, en mis circunstancias, darme cuenta de que se puede conseguir con esfuerzo casi todo, porque todo es muy absoluto, pero casi todo. Y también darle importancia, para que no se os olvide, darle importancia al autocuidado, tanto físico como mental. O sea, darle importancia a la salud mental, porque eso, tanto a vosotros como estudiantes, como a nosotros en unos meses o ya los que estamos trabajando, nos hace ser buenos profesionales y también pues buenas personas, que es lo que se busca. Una verdad absoluta. Muchas veces pensamos que por no conseguir aprobar un examen o una asignatura a la primera, ya no vamos a ser capaces de conseguirlo, cuando realmente yo lo comparo con subir un puerto de montaña. Que hoy no pueda subir un puerto de montaña no significa que no pueda hacerlo jamás. Simplemente tengo que entrenar muchísimo más, tengo que seguir mejorando, y mañana será una oportunidad nueva para intentar lograrlo. Y ya veréis cómo poco a poco vais subiendo un peldaño más hasta que se acaba superando ese puerto, y luego todo es cuesta abajo. Es dejarse llevar. Maricruz. Sí, yo hilando con lo que dice Irene, para mí es que ha sido una oportunidad de descubrirte bueno, en mi caso, ¿no? A mí misma, ¿no? De descubrir qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, ¿no? Que me parece tan importante lo que sí como lo que no. Y esto muchas veces también se convierte incluso en un reto, ¿no? De tener que decir no a muchas cosas o decir sí a otras que dices, pues no lo tengo tan claro. Y bueno, para mí, o sea, yo lo recuerdo como un periodo donde se crecía muy rápido, o sea, como cada mes decías, joder, he descubierto otra cosa, ¿no? De mí misma, de mi entorno, de la manera que quedaba con mis amigos. Entonces, a veces puede asustar a veces un poco, pero me parece que es una etapa que es muy bonita y que vivirla, ¿no? Precisamente la universidad es cuando escogemos algo, ¿no? que nos gusta, se supone.
bueno, en principio, ¿no? Y volviendo a lo que decía antes, es algo que te puede gustar y que no, y que lo puedes cambiar y que no pasa nada. Y que, pues igual, ¿no? Si de repente suspendes un examen, una asignatura, tampoco pasa nada, es un examen, es una asignatura, no es tu vida, no supone nada, no te define ni como persona, ni como profesional, ni nada, son circunstancias que van pasando y que hay veces pues que se sacan mejores notas y otras veces en las que no. Y ya está, son cosas que pasan, no son ni buenas ni malas, ¿no? También eso me parece que es muy importante recalcarlo porque bueno, en mi caso he vivido periodos de mucha ansiedad y hay que relativizarlo todo siempre, ¿no? Sin tirarlo todo por la borda, ¿no? De decir, pues ya está, voy a dejar de estudiar, esa no es la solución, pero sí decir, bueno, pues si para este examen le tengo que dedicar menos tiempo, no pasa nada, siempre y cuando seamos conscientes de nuestro objetivo y de lo que queremos conseguir en la vida. Muchísimas gracias, Maricruz. Como veis, hay oportunidades, hay retos. Podríamos decir que el reto es llegar a un sitio nuevo, pasar de un aula más pequeña que el espacio que estamos ocupando ahora mismo a un sitio que podría ser perfectamente una sala de cine. Para mí el primer choque fue ver la sala escalonada. Aquí dices, ¿cómo demonios puede haber escaleras en una clase? Las hay. Y las oportunidades que como bien habéis comentado, ¿no? El reto también de salir de casa y afrontar la dura realidad, ¿no? De que a partir de ahora estoy solo y tengo que hacerme todo yo. Y como decía, la oportunidad de conocer nuevos ambientes, nuevas amistades, las asociaciones, la representación estudiantil, pues diferentes oportunidades de ser diferente, ¿vale? Y ya lo enlazamos con la última pregunta. ¿Por qué ser diferente? Porque la cruda realidad es que cuando salimos de la carrera simplemente somos lo que dice nuestro título, ¿vale? Tenemos un grado en Derecho, tenemos un grado en Ingeniería, tenemos un grado en Enfermería y es, por un lado, la vocación y por otro, las actividades que hemos ido completando durante nuestra actividad universitaria, durante nuestra etapa universitaria, el pertenecer a diferentes asociaciones, el conocer a no sé quién en una ponencia, que un día me saltó una clase, sí, pero que me sirvió para hacer un contacto que quién sabe si el día de mañana es útil para hacer prácticas, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar esas oportunidades y aprovecharlas para que nos distingan y el día de mañana convertirnos en unos profesionales que encuentren pues, un trabajo de forma pues, más diferencial y realmente potenciar todas esas oportunidades futuras, ¿vale? Última pregunta. Esta es importante, a ver cómo se desenvuelven. Yo quería preguntaros qué es lo que queréis hacer antes de abandonar la universidad y aquellos que ya la habéis abandonado, qué espinita clavada se os puede haber quedado, ¿vale? Maricruz, empezamos contigo. Sí, ¿Qué no puedes decir? No me voy a ir a la universidad sin arquifiestas, sé que no lo has dicho antes porque te ha dado vergüenza, pero esas ya te las has pasado todas. Sí. Bueno, yo me quedé un poco, o sea, yo acabo de terminar la carrera y, bueno, por circunstancias sí que cuando empecé quería irme de Erasmus y luego, pues bueno, pues justo, o sea, por circunstancias, vaya, pues no lo hice y creo que es una oportunidad, sobre todo también, ¿no? Lo que decía Ibai, de irte tú solo, ¿no? De no tener a tus padres, de tener que gestionarte, también de eso, de tener que cocinar, conocer a gente nueva, toda esa independencia. O sea, es que todos mis amigos que se han ido, pues lógicamente no pueden no recomendarlo y vuelven siendo otras personas completamente diferentes. Y es que aprendes una barbaridad en cuanto te vas de casa. Y creo que siempre es una oportunidad que va a sumar, que vas a descubrir mucho viajando con otros, o sea, en otro ambiente, otro tipo de universidad, ¿no? En la que tienes que además, incluso muchas veces, cambiar de idioma. Hay universidades que, bueno, eso tampoco creo que es muy conocido y que también me parece importante decir, que tienen el Erasmus nacional, se llama SICUE, y también puede ser interesante si por las circunstancias que sea, o no te puedes ir fuera, o no quieres, no te apetece, pero a lo mejor si te quieres ir de casa un año y te quieres ir pues a otra ciudad de España, entonces bueno, que también lo miréis. Y también existe, yo tengo amigas que se fueron a Corea, ni más ni menos,
o a China, y que también existe, hay programas de Edmunde se llaman, y que lo miráis, que puede ser muy interesante y se aprende pues muchísimo, una barbaridad. Muy importante eso, ¿eh? Apuntároslo todo en vuestra libreta de cositas que tengo que mirar al llegar a casa, porque a la hora de seleccionar universidad no es lo mismo elegir una que tiene programas internacionales, pues la SICUE Seneca, el Erasmus y las Munde, con convenios con las principales universidades del mundo, que llegar a un sitio donde ese trámite no se ha hecho, no es tan frecuente, que puede dificultar ese traslado internacional. Así que muchísimas gracias, Maricruz. Irene. A mí también me habría gustado hacer un Erasmus, lo que pasa es que pues todo el tema de la sanidad es más complicado viajar a nivel internacional. Pero también lo que os recomiendo es que no os perdáis ni las tardes en la biblioteca, que vas a estudiar toda la tarde y luego estás 2 horas tomando café, que no os perdáis las fiestas, pues salir a Moncloa, salir a los Bajos de Argüelles, que no os perdáis tampoco el seminario del profesor Pesao, que luego llega y te estás riendo más con tu compañero de al lado que lo que está contando el profesor. Pero realmente no os perdáis ninguna experiencia ni ninguna vivencia que podáis tener en la universidad. Porque ya sean buenas o sean malas, al final es el recuerdo que os va a quedar a vosotros. Y también tener en cuenta que hay que estudiar toda la vida. Porque para ser buen profesional, la formación continuada es esencial. Entonces, podéis tirar ahí para decir, yo no dejo de estudiar, puedo seguir viviendo muchas experiencias chulas. Muchas gracias, Irene. Jorge. Bueno, en mi caso yo tengo la suerte de poder decir que lo que quería hacer ya lo he hecho. Este verano he tenido la posibilidad de ir a la Escuela de Economía de Londres a estudiar un programa de Economía Política Internacional, que es más o menos una mezcla de las 2 carreras que estudio. Y eso me ha permitido conocer a mucha gente de muchos sitios en un ambiente que no es el de el Erasmus, que quizá no todo el mundo se lo puede permitir. Pero vamos, que si podéis, adelante con ello. Suscribo todo lo que han dicho mis compañeras. Y bueno, ya que lo he cumplido, me parece que me voy a tener que buscar otro. Creo que esta pregunta ha sido la señal del universo para buscarme otro reto antes de acabar a la universidad, así que a por ello voy. Pero bueno, ahora en serio, a los que estudiéis sobre todo carreras de ciencias sociales, hay muchas universidades muy prestigiosas que ofertan programas de verano que son cortos, son 1 mes no más, en los que podéis ir a sitios muy interesantes, conocer a mucha gente muy preparada. Y además, bueno, como ha dicho Rubén, diferenciaros, porque al final la carrera todo el mundo la acaba con el mismo título, pero si vas añadiendo algunas de estas cosas a tu haber, pues al final tu perfil es más atractivo para las empresas, que al final todos queremos tener un trabajo en cuanto acabemos la carrera, así que lo considero muy importante. Muchísimas gracias, Jorge, y tienes deberes, que no se te olvide. Iker. Sí. Yo también quiero reiteraros en lo que han dicho todos de la movilidad, sea internacional o nacional. De verdad, creo que es una oportunidad no solo de conocer gente, sino de conocer otra cultura, abrir un poco lo que es vuestra zona de confort, desenvolveros en otro país. Yo creo que son habilidades muy importantes y que las empresas valoran, y yo me arrepiento muchísimo de no haber hecho movilidad. Me arrepiento de no haber jugado ningún campeonato de MUS. No ha pasado todavía y espero que pase en algún momento. Y me arrepiento también de no aprovechar más los programas extracurriculares que te da la universidad. Es verdad que muchas veces pues abres la bandeja de entrada del correo de la universidad y te han llegado 60 correos. No sé qué, el concierto, la visita, el no sé qué. Pero de verdad que entre todos los correos hay algunos que dices, jolín, pues me hubiera encantado hacer un proyecto con mis 4 amigos sobre movilidad sostenible, o me hubiera encantado cualquier cosa. Y hay programas que son interesantes, también los programas de idiomas, todas esas cosas sí que son cosas que dejo pendientes. Muchísimas gracias, Iker. Eva. Bueno, yo iba a incidir otra vez, pero no lo voy a hacer. Yo he sido la pesada del Erasmus, la que ha vuelto del Erasmus,
y solo sabía hablar del Erasmus. Esa he sido yo. Yo también, como Ibai, me fui de un pueblo pequeño, es un pueblo de Salamanca, entonces todos mis amigos se quedaron a estudiar en Salamanca y yo me vine sola a Madrid con 18 años y con unas maletas y mis padres me dejaron aquí y dije, bueno, pues nada. Y después me fui a Alemania, no fui corresponsal, pero siempre me estoy yendo. Pero luego también puedes volver siempre. Y sí que fui la pesada del Erasmus, pero hay un montón de cosas que podéis hacer. Creo que es importante coger los trenes, pero también diría que como que no forzarles la maquinaria, hacer lo que os salga, lo que os apetezca, sed curiosos y no dejéis que se pierdan oportunidades, pero tampoco os forcéis. Es decir, cuando tú sabes que tienes que hacer algo, lo sabes, lo ves y dices, me apetece, tengo un examen, vale, pues voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Respirad tranquilamente, pensad las cosas, pero si queréis, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer muy interesantes, como dice mi compañero, de entre toda la bandeja de correos que nos llegan. Así que eso. Muchísimas gracias, Eva. Ibai, tu turno. Pues yo estoy muy de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros, sobre todo lo que has dicho tú, Irene, de vivir la vida universitaria ya no solo lo académico, sino también ya esa vida. Y yo en mi caso, cuando entré en la universidad, sí que tenía esas ganas de dar alguna charla de primeros auxilios, o también incluso lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Hablar en público. Y también quiero haceros ver que la enfermería no solo es una carrera donde se adquieren los conocimientos teóricos, sino también esa capacidad de desarrollar, esa capacidad de cuidar a los demás y acompañar en los momentos más delicados de sus vidas. Y una de las cosas que sí que me asusta, bueno, ahora ya cada vez menos, es una vez que ya termine estos 8 meses la carrera, el hecho de ir ya al hospital yo solo sin tener mi tutor de prácticas. Y sí me asusta, pero es verdad que gracias a mi universidad, que me ofrece un montón de prácticas, y yo a todos los que estáis aquí de verdad que os animo a que sigáis vuestras pasiones, a que exploréis el mundo de la salud y a que consideréis esta carrera tan noble y gratificante. Y aunque es verdad que todos estaremos de acuerdo que el camino puede ser desafiante, el impacto que tiene la vida de los demás hará que cada esfuerzo de verdad que valga la pena. Muchas gracias y mucha suerte a todos en vuestro futuro. Muchísimas gracias, Ibai. Y creo que hemos acabado con las preguntas que teníamos en la mesa, así que es el momento del público. Os toca. ¿Quién tiene alguna pregunta? Venga, que se anime alguno, hombre. Por ahí se están escondiendo, esos que han estado preguntándose entre ellos, ya les da vergüenza. Allí veo una mano levantada. ¿Sí? ¿No? Vale, pues nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir a una mesa redonda. Muchísimas gracias, Jorge, Irene, Maricruz, Ibai, Eva e Iker. Espero que vuestra historia sirva de inspiración para estos futuros universitarios. Y muchísimas gracias a la Unión Profesionales de la Comunidad de Madrid por organizar estas espléndidas jornadas. Así que gracias y nos vemos.